Bien, la semana pasada nosotros comenzamos a mirar una serie de mensajes en que estamos mirando las palabras de Jesús y la frase que comentamos la semana pasada es esta frase que dice Jesús en múltiples ocasiones: el que tiene oídos para oír, oiga. Viene a ser más o menos como decir, oye, si te funcionan los oídos, úsalos. O sea, si puedes escuchar algo, escucha esto. Es una forma de llamar la atención y enfocar en algo que en especial tiene importancia. La semana pasada miramos la parábola del sembrador, que cuando Jesús terminó de enseñar esta parábola, anuncia con estas palabras: el que tiene oído para oír, oiga. Y hoy continuamos en las mismas parábolas porque por una segunda vez Jesús dice esta misma frase: el que tiene oído para oír, que oiga. Esa vez, en vez de contarlo en el momento de contar la parábola, hemos leído la parábola juntos y no hemos visto esta frase, sino que esta vez lo cuenta cuando está dando la interpretación, la explicación de la parábola. No me permite cambiar de uno más, entonces. Pero lo da en la explicación de la parábola. Ahora, hay algo interesante de esta parábola. Si en la parábola que vimos la semana pasada, vimos cómo se sembró la semilla buena en tierra que tenía ya espinos presentes y los espinos ahogaron la palabra, hoy la parábola que vemos es al revés. La semilla se siembra en buena tierra, pero viene alguien y siembra espinos en esa misma tierra. Bien, con esto vamos a entrar en lo que es la historia, y es efectivamente una historia que tenemos aquí, porque a veces las parábolas son más imágenes, pero aquí tenemos una historia en toda regla. La historia empieza con un hombre rico, un hombre que tiene terrenos muy grandes. No estamos hablando de un hombre que tiene un jardín, un huerto, donde él está plantando para su familia. Estamos hablando de más bien algo a escala industrial. Este hombre tiene un campo muy grande, tiene los siervos que trabajan en este campo, y cuando llega el momento de la cosecha, tendrá que contratar cosechadores que vendrán y le ayudarán a cosechar este campo. Estamos hablando de no sé, una cosecha de toneladas igual de trigo que él espera recibir de este campo. Entonces este hombre planta buena semilla en su tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Pues nos cuenta la historia que durante la noche, mientras dormía la gente, viene alguien furtivamente con el único propósito de fastidiar, pero a más no poder. Viene, empieza a sembrar, nos dice cizaña. La cizaña es una planta que, según todo lo que he mirado, he estudiado, es una planta muy parecida a lo que es el trigo, pero con una diferencia muy importante. Es nociva esa planta. Estaba leyendo un poco sobre esa planta y lleva, digamos, germen que cuando se mezcla con el trigo puede incluso producir LSD. Eso es una droga que causa alucinaciones e incluso en casos más extremos puede causar la muerte. Ya nos da un poco del pensamiento de la importancia de lo que está pasando aquí. O sea, no es solo para fastidiar, es para intentar arruinar a este granjero. Y entonces viene este y va sembrando entre el campo, y en un principio nadie sabe lo que ha pasado. Él esa misma noche se va a su casa riéndose, frotando las manos, que él ha buscado la venganza contra esa persona que por algún motivo ya este enemigo estaba amargado contra él. Es curioso, leyendo un poco sobre ese tema, los romanos tenían una ley
específica que contemplaba esta situación. Decía que es ilegal hacer algo. A veces, no sé, a veces hacer una ley casi da la idea a las personas de cosas que podrían hacer. Pero obviamente era una cosa que había ocurrido. Y era una cosa que igual había ocurrido en múltiples ocasiones y por lo tanto una situación que era una situación conocida por todos en esta época. Entonces cuando Jesús cuenta esta historia, igual los oyentes decían, sí, habíamos escuchado esto. Qué mala gana que tenía esta persona para intentar fastidiar a la otra persona. ¿Te imaginas si esto te pasa a ti? ¿Cómo sería? Bueno, cuando empieza a crecer el trigo, crece también juntamente con el trigo esta cizaña. Y por lo tanto, vienen los siervos y vienen asombrados. Los siervos vienen y dicen, Señor, ¿no plantaste buena semilla en la tierra? ¿Pero por qué ahora está la cizaña? Y el señor del campo dice, no, yo planté buena semilla, pero lo que ha pasado aquí es alguien ha venido para intentar hacernos daño, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos tienen una idea. Señor, ¿quieres que vayamos al campo y nosotros podemos ir arrancando la cizaña y dejando el trigo? Una solución que al contemplarlo al principio dices, bueno, es buena opción, así no hay pérdida del trigo, porque seguramente alguno diría, ya que está creciendo esto, pues hay que sacrificar el campo, es demasiado peligro. Pero vienen con esta idea, ¿quieres que arranquemos la cizaña y dejaremos el trigo? Y el Señor dice, no, porque arrancando la cizaña, seguramente vais a equivocaros en algún momento y vais a no arrancar lo que tenéis que arrancar, y en otro momento vais a arrancar lo que no tenéis que arrancar, y no lo vamos a hacer así. Más bien, vamos a dejarlo hasta el final. Y hasta el final, luego después, haremos la distinción. Es curioso que lo que ocurre en esa situación es que al desarrollar el trigo, el grano de trigo pesa y la cabeza del trigo empieza a inclinar bajo el peso del trigo. Y sin embargo, lo que nos cuentan de la cizaña es que no tiene la misma semilla que el mismo peso y por lo tanto se mantiene más erguido al final. Por lo tanto, llegando al final es bastante fácil distinguir entre el uno y el otro. Es más fácil llegar al final y decir, bueno, ahí tienes el trigo, está claro que es trigo, y aquí tienes la cizaña, y vamos a arrancar la cizaña, y ya quemaremos la cizaña, y el trigo lo recogeremos y lo pondremos en el granero, y aquí tenemos la solución del amo. Vamos a esperar, y al final vamos a arreglar esa situación. Jesús cuenta esta historia. Y tristemente, sospecho que muchos de este día escucharon esta historia y se fueron a su casa diciendo, qué malo el enemigo, por un lado, o quizás otros diciendo, qué inteligente el amo, que ya tenía un buen plan para su campo. Pero menos mal, los discípulos estaban algunos pensando y diciendo, yo creo que el Señor estaba haciendo algo más que sencillamente contar una historia. Por lo tanto, ya pasamos a la interpretación de la parábola. Ahora en nuestra Biblia notamos que hay varias parábolas más en medio. Y es interesante, estas parábolas, que tenemos la parábola de la semilla de mostaza, tenemos también de la levadura, y esas parábolas están en medio, son parábolas cortitas, no son historias, más bien son imágenes, lo que comentaba antes. Pero vienen los discípulos después y vienen a Jesús y lo leemos aquí en el 36. Entonces, despedí de la gente
entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Interesante que no preguntan por las otras parábolas, solo preguntan por esa, pero menos mal que han preguntado por esta, porque el Señor empieza la explicación y asegura que comprendamos bien lo que tenemos que comprender en esta parábola. Entonces, tenemos la explicación de la parábola. Jesús hace algo aquí que no hace en ningún otro sitio. Él toma esta parábola y da 7 personajes de la parábola y 7 significados de estos personajes. Digo, ahora, esto es curioso porque muchas veces cuando hablamos de las parábolas, enfatizamos que las parábolas no son alegorías. Una alegoría es una historia en que cada elemento tiene su significado. Y es verdad que tenemos que tener cuidado con tratar las parábolas como alegorías, porque hay veces que hay elementos de la historia que están ahí para la historia, pero se podría malinterpretar la verdad si intentas forzar un poco demasiado la parábola. Pero aquí es curioso porque el Señor establece esa conexión. Yo tengo la lista aquí de las 7 piezas que son claves en esa parábola. Él empieza y dice, bueno, el que siembra soy yo. Dice, es el Hijo del Hombre, pero ese es el título que usaba Jesús para referirse a sí mismo. Dice, yo soy aquel hombre rico que tenía el campo muy grande y esperaba producir una cosecha muy grande para poder vender a los demás, o sea, para poder hacer... Dice, ese soy yo soy el hombre importante en esta historia, el hombre sabio de esta historia. El campo es el mundo. Ese abre nuestros ojos y alrededor de nosotros estamos en este gran campo que pertenece al Señor Jesucristo. La buena semilla ya no es el mensaje del Evangelio como hemos visto en la parábola anterior que miramos del sembrador. Más bien aquí la buena semilla son los hijos del reino. Estos son los que pertenecen al dueño del campo. Estos son los que lo reconocen como su Señor y Salvador. ¿Y la cizaña? Pues la cizaña son los hijos del malo. Estos son los que no reconocen la autoridad del Señor Jesús en su vida, los que más bien están haciendo su propia vida. Y como dice la Biblia, los que no siguen a Cristo quedan todavía en su pecado, quedan todavía en su condición de, como dice el Nuevo Testamento, hijos de ira. El enemigo que vino y sembró, eso es el diablo. Ese es el gran enemigo del Señor del campo. Y él vino porque está efectivamente amargado y con el deseo de intentar fastidiar y hacer todo lo posible para poder terminar con su enemigo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Es interesante. No sé, hay momentos que te preguntas si Jesús, en su condición humana, igual estaba cansado después de enseñar todo el día y vienen con esta pregunta, explícanos la parábola. Y el Señor casi en plan disparar hace, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. ¿Lo habéis entendido? Pero está bien porque nos da la clave para poder interpretar esta historia y entender lo que está pasando en esta historia. Bien, ¿qué está pasando en la historia? Pues donde enfoca toda la historia, o sea, el enfoque de la explicación no es sobre la persona que vino de noche para sembrar cizaña en el campo. O sea, podría haber entrado en esta parte otra vez para decir, sí, porque mira Satanás y haber explicado cómo funciona el tema de la caída de Satanás, el propósito de Satanás, pero el Señor no enfoca en esta parte de la historia. Después de dar toda esta lista
de 7 elementos claves, él salta directamente al final de la historia y él empieza a hablar del juicio final. Mirad lo que dice aquí en los versículos 40 al 42. Bueno, el 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, ¿vale? Esto es el hombre del campo que envía a los segadores y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aquí tenemos esa cizaña que habíamos visto que son los hijos del malo. Estos son los que sirven de tropiezo para los demás. Estos son los que hacen iniquidad, según lo que está diciendo Jesús aquí. Vendrán al final de los tiempos y los ángeles van a recoger del mundo entero a todos los que no pertenecen a Cristo, los que llevan todavía sobre sí la iniquidad que es suya, la iniquidad que hacemos nosotros como pecadores, los que están en su condición natural y los que no solamente están en su condición natural, sino que los que han servido de tropiezo para los demás. Los recogerán primero y los mandarán a su destino, a lo que es el castigo. Los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor habla aquí de lo que solamente podemos entender como el infierno. Bien, la palabra infierno no es una palabra precisamente bíblica, aunque en nuestra traducción sí que vemos la palabra infierno, que está así traducida, pero la palabra en sí, infierno, es una palabra que tiene su historia de cómo hemos llegado a esta palabra, pero no es exactamente una palabra bíblica. Pero no quiero decir con eso que la Biblia no habla del infierno. La Biblia habla claramente de un sitio y lo conecta siempre con el sufrimiento. Esta frase que hemos visto aquí, el llorar y el crujir de dientes. Lo de crujir los dientes no es igual una expresión muy común fuera de la Biblia, pero es el pensamiento de sentir el dolor de tal forma que ya esa presión lo llevas a la boca y al final eso causa su propio dolor. Pero el llorar, todos sabemos lo que es sentir esa pena, ese dolor que lleva a las lágrimas. Pero el Señor habla de este sitio y luego la Biblia lo desarrolla más. Y si queremos hablar de un término bíblico, un término bíblico es el lago de fuego. Eso lo tenemos varias veces en la palabra de Dios, hablando del lago de fuego. Este sitio que es el terror más grande que podemos imaginar. Un sitio de castigo, de sufrimiento. Y el Señor hablaba mucho de este sitio. El Señor no hablaba solo del cielo y luego después vino detrás personas que han metido ahí un infierno para poder manipular a las personas. No, el Señor advertía de que hay un castigo después de esta vida donde habrá que pagar el precio del pecado de cada ser humano. Todos nosotros nos hemos desviado del camino de Dios. Cada uno nos hemos apartado por nuestro propio camino. Cada uno de nosotros merecemos la eterna ira de Dios sobre nosotros. Esto es el mensaje bíblico, que sinceramente no es un mensaje muy bonito. No es un mensaje que te hace sentir bien. Ahí, ay, qué bonito. Fui a la iglesia y el pastor hoy ha hablado del infierno. Qué bendición ha sido para mí. Y sin embargo, hay realidades que no son bonitas, pero necesitamos escuchar. Mi padre, como algunos sabéis, que está esperando una operación porque han encontrado un cáncer en su colon
y van a extirpar una sección del colon con la intención de remover o quitar ese cáncer antes de que se vaya al resto del cuerpo y cause males mayores. Pero le pregunté, digo, papá, ¿por qué fuiste al TAC? Y mi padre, que es un poco a veces difícil de sacar información, dice, porque el médico me mandó. Digo, bien, bien. ¿Y por qué te mandó el médico? No, porque me salió mal el análisis de sangre. Y digo, ¿y por qué hicieron el análisis de sangre? O sea, yo voy intentando llegar al fondo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Y por fin me dice, bueno, resulta que me encontraba sin fuerzas, que igual andaba un poco y estaba cansado. Entonces fui al médico, y el médico vio que tenía una anemia, pero no entendía por qué tenía una anemia. Y buscando la causa de la anemia han encontrado otra cosa, que han encontrado otra cosa, y al final lo han mandado para hacer un TAC y han descubierto lo que tiene en su cuerpo. Todo ese pensamiento, ¿no? Es un proceso, ¿no? Que algo empieza mal, pero ese pensamiento de que el ser humano es que hemos nacido con una condición de pecador y pecamos contra Dios. Y ese pecado tiene su consecuencia y la consecuencia es inevitable, humanamente hablando. Hemos pecado y nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios de tal forma que lo que nosotros merecemos es la ira de Dios sobre nosotros. Esa es la realidad. Ahora, lo bonito es que hay buenas noticias. Las buenas noticias para mi padre es que hay un cirujano que puede abrir el cuerpo y extirpar ese tumor y Dios mediante. Vamos a ver cómo va la operación, pero son buenas noticias en un principio, pero tenemos mejores noticias espiritualmente. Porque cuando abran van a tener que ver lo que hay y no quieren hacer ninguna promesa, no quieren falsas esperanzas para nosotros, ni para mi padre, pero espiritualmente no hay falsas esperanzas. El Señor Jesucristo vino a este mundo y sufrió tu ira, la ira que tú merecías de Dios. Él tomó sobre sí el castigo de nuestros pecados para que Dios en su justicia pudiera decir, no, tus pecados ya están pagados. Ya la ira que merecías tú, la descargué sobre mi hijo, por lo tanto, a ti te puedo recibir como hijo mío. Y aquí tenemos el gran pensamiento de esta parábola. Vendrán los ángeles y van a separar perfectamente, no habrá equivocación en ese momento. Y todos los hijos del malo irán al sitio que fue creado no para ellos, sino para su Padre, para el diablo y para sus ángeles. Y ese gran enemigo de Dios, al final, su única esperanza no es derrotar a su enemigo, sino intentar fastidiarlo de alguna forma, llevando de su campo a todos los que puede para sencillamente perderse en el infierno con él. Pero los otros serán recogidos dentro del granero y tenemos esta imagen preciosa de lo que es el cielo, de lo que es estar en comunión con el Padre para siempre. Tenemos el juicio final y tenemos también lo que es el estado eterno en que, me encanta la frase, resplandecerán los justos en el reino. Este es el destino de cada persona que ha puesto su fe en Cristo. Su destino es resplandecer en el reino del Señor para siempre. Esto es lo que vino Cristo para hacer. Ahora, esto es como el Señor resume esta parábola. Pero lo que quiero hacer para terminar este mensaje es comentar las dos preguntas principales que tenemos en la parábola. Las dos preguntas principales, bueno, por cierto, este es el momento que el Señor
dice estas palabras, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿vale? Escucha, si te funcionan los oídos, escúchame. ¿Y qué dice? Hay dos preguntas que están en el trasfondo de esta parábola. La primera pregunta es, ¿por qué existe la maldad en el mundo? Ahora, es curioso porque, una vez más, cuando Jesús está interpretando esta parábola, él realmente no se detiene en este punto y, sin embargo, realmente esta es la gran pregunta que está detrás de esta parábola. ¿Por qué existe la maldad en el mundo? Hay diferentes filosofías en el mundo sobre este tema. Algunos imaginan que siempre ha existido el bien y el mal y de alguna forma las dos son eternas y están en un equilibrio. Estoy hablando del yin y el yang, si conocéis el símbolo. Incluso yendo un poco más allá, el pensamiento es que en todo lo bueno hay un poco de malo y en todo lo malo hay un poco de bueno. Ese pensamiento no es bíblico para nada. Más bien, la imagen bíblica es que Dios creó este mundo sin ninguna maldad. Dios hizo toda la creación y toda la creación era buena, buena en gran manera. Y sin embargo, el mal entró en el mundo. Entró primeramente en el universo por Satanás y por medio de Satanás y la tentación entró en el mundo por un hombre y así la muerte ha pasado a todos los hombres. Este es el pensamiento de Pablo a los romanos. Entonces, esa historia refleja esa verdad bíblica. El hombre sembró su campo. ¿Y cómo sembró su campo? Sembró con buena semilla. Todo era bueno. Y sin embargo, entró el malo, el enemigo, con el fin, el propósito de intentar hacer daño solamente. Y así sembró la maldad en este mundo. Esa primera pregunta, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? Esa pregunta realmente se contesta diciendo, existe la maldad en el mundo, no porque Dios lo ha hecho, sino porque el enemigo de Dios lo ha sembrado en este campo. Santiago dice esto, ninguno diga cuando es tentado, soy tentado de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie ni es tentado por el mal. Realmente Dios no es el autor, el origen de la maldad. Más bien, esto viene de afuera. Pero eso no es solo no es la única pregunta que tenemos que entender en el trasfondo de esta parábola. La otra y la gran pregunta es, ¿por qué permite Dios que la maldad siga en este mundo? Y esa es muy buena pregunta. ¿Recordáis a los siervos? ¿Qué decían los siervos? Señor, vamos a solucionar esto ya. Vamos a buscar una solución inmediata. Vamos ahora mismo y arrancamos la cizaña y dejamos el trigo. ¿Lo has sentido alguna vez? Señor, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué no vienes directamente y arrancas la maldad? O peor aún, hay personas que dicen, yo voy a ir y voy a arrancar toda la maldad y así dejo el trigo limpio. Hemos visto historias en estos tiempos modernos de personas que toman la justicia en sus manos pensando que están haciendo bien, poniendo bombas en clínicas de aborto, haciendo daño a las personas que efectivamente ven como malas, pero así de esta forma pensando que pueden arrancar y piensan que están haciendo un favor a Dios. Pero es curioso en esta historia, el señor del campo dice, no, no lo vais a hacer así. Más bien, no quiero que haya una equivocación. No quiero que pensando que estás arrancando cizaña realmente arrancas trigo, o pensando que es trigo, lo dejas cuando es cizaña.
Hay que tener cuidado con esta parábola, porque la parábola no enseña que el Señor del campo, el Señor Jesucristo, no es capaz de distinguir entre el trigo y la cizaña, entre los que son hijos del reino y los que son hijos del malo. La parábola no enseña esto. Más bien, si reconocéis, está hablando de los siervos. Dice, podéis equivocar, no quiero que os equivoquéis. El Señor sabe perfectamente quiénes son los suyos. Y esa es una parte interesante de esta parábola, porque la parábola, como decía antes, es una historia que refleja una verdad, pero muchas veces la historia no es capaz de reflejar toda la complejidad y toda la verdad. Y es el caso de esta historia. ¿Veis? Lo que no puede contemplar esta parábola es la realidad de este mundo, en que, bueno, empiezo con la pregunta, ¿eres un hijo del reino o eres un hijo del malo? Bueno, espero que esta pregunta sea una pregunta fácil de contestar. Espero que tú sepas el momento en que tú has puesto tu fe en Cristo y has confiado en Él, por lo tanto, tus pecados quedaron bajo la sangre de Cristo y tú ya perteneces a Dios, eres hijo de Dios. Si es el caso, tú eres un hijo del reino. Pero aquí está la historia. Cada persona en esta sala hoy, cada persona escuchando este mensaje, nació un hijo del malo. Todos hemos nacido pecadores, pero nos hemos convertido en hijos del reino mediante la fe. Eso es lo que no puede reflejar esta historia, porque la cizaña no se convierte en trigo. Y sin embargo, esa es la realidad espiritual. Y el Señor del campo dice, voy a dejar el trigo y la cizaña juntos, no porque yo no sepa distinguir, sino para dar tiempo a que toda la cizaña que debe se convierta en trigo. ¿Recordáis estas palabras que encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Esos los que se mofaban de los cristianos. Sí, tu Señor volverá. ¿Cuándo va a volver? Y diciendo, no va a volver. Esto va a continuar para siempre. Estamos en un mundo que piensa igual. Ellos piensan que el gran problema de la humanidad es que vamos a agotar todos los recursos de este planeta y tener que buscar otro planeta. Piensan que el gran problema de la humanidad es que el sol se va a consumir toda su energía y va a llegar al momento que está tan frío que nos morimos nosotros congelados. Y por supuesto, si siguiera el curso de las cosas durante millones y millones de años, eso podría ser, pero la Biblia dice que eso no es lo que va a pasar. El Señor intervendrá en este mundo. Y eso se reían de los cristianos de la primera generación diciendo, ¿creéis esto? ¡Qué burrada! Y dice, no, el Señor no retarda su promesa. Él es paciente. ¿Por qué espera tanto el Señor? Está esperando para que todos procedan al arrepentimiento. El Señor del campo dice, no arrancar enseguida. Dejar crecer juntos, porque vamos a dejar tiempo. Y cuando llegue el final, cuando se manifieste cada uno lo que es finalmente, entonces se hará la distinción. Y unos pasarán al castigo y otros pasarán al gozo y la comunión eterna con el que ha sido el Salvador de ellos. Quiero terminar con 3 lecciones que aprendemos de esta parábola que he estado desarrollando en esta mañana. Primeramente, hay un enemigo del pueblo de Dios y de Dios mismo, y es Satanás. Quiero tener cuidado con lo que digo aquí, porque hay personas que toman este pensamiento y lo llevan en todas direcciones raras
y de repente ya ven demonios detrás de cada árbol y están siempre haciendo guerra espiritual. Hay que tener mucho cuidado. No queremos ir a un extremo, pero tampoco queremos ir al otro extremo. Tenemos que reconocer en esta parábola, el enemigo no es la cizaña que fue sembrada. Nuestro enemigo no es la persona que nosotros tenemos que vive enfrente de nosotros. Puede ser que esta persona nos trate a nosotros como enemigo, pero ese no es el enemigo de Dios. Más bien, esta es una persona por la cual Cristo murió. ¿Tenemos esa visión de las personas? Esa visión que dice, esa persona igual me odia, pero no es mi enemigo. Más bien, mi enemigo no es de carne y sangre. Mi enemigo es el que está detrás de esta persona, el que quisiera hacer que esta persona me odiara más, sencillamente porque quiere condenar su alma en el infierno para siempre. Tenemos un enemigo y tenemos que recordar quién es nuestro enemigo. Pero en segundo lugar, esta parábola me dice que hay solo dos clases de personas en el mundo. Todo el mundo se encaja en una clase o en otra. No hay un grupo intermedio que es un poco inocente, un grupo ignorante. Según esta parábola, o eres un hijo del reino o eres un hijo del malo. No hay entre medio. Y me puedes decir, David, me parece muy fuerte lo que estás diciendo, porque yo he visto a personas que son hijos del malo. Yo conozco a personas que son, vamos, malísimas personas. Y yo no soy mala persona. Sí, pero la pregunta no es sobre comportamiento. La pregunta es sobre ¿a quién perteneces? ¿Quién es el que está sentado sobre el trono de tu corazón? ¿O eres un hijo del reino porque Cristo está reinando en tu vida? Tú eres esa buena semilla que Él ha plantado, que ha de crecer y dar fruto. ¿O todavía no eres un hijo del reino? Sigues siendo cizaña, sigues tú mismo sobre el trono de tu corazón. Sigues tú mandando, decidiendo lo que tú quieres hacer. Y esa parábola nos dice que nos tenemos que ubicar. ¿Dónde nos encontramos en esta parábola? ¿Somos trigo limpio o somos cizaña? Y finalmente, esa parábola me recuerda que Dios no dejará ninguna injusticia sin castigar. Dios es un Dios de justicia y toda injusticia será castigada por Dios. O estará castigada en la persona de su Hijo que murió en la cruz por ti, o estará castigado sobre tu misma persona, sufriendo el castigo de haber rechazado a Dios en un sitio terrible donde hay llorar y crujir de dientes. Y es eso lo que el Señor dice, oye, ¿tienes oídos? ¿Me estás escuchando? ¿Te funcionan los oídos? Si funcionan, escucha esto, porque esto es de vital importancia. Sabes que tenemos tantas cosas en este mundo que nos están clamando, pidiendo nuestra atención. ¿Qué está pasando en el mundo? Tengo que ver las noticias. Y no está mal saber lo que está pasando en el mundo. Tampoco debemos ser ignorantes, aunque hay veces que la ignorancia parece ser casi loable. Pero hay tantas cosas que gente quiere saber, que quiere seguir. Quiero saber lo que está pasando, quiero saber lo que están haciendo los famosos, las personas que son mis ídolos. Quiero saber lo que está pasando en el mundo, quiero saber si va a haber guerra, quiero saber si voy a perder el dinero que tengo ahorrado, si me va a llegar a la jubilación. Hay muchos asuntos que la gente tiene como importantes. Pero esa parábola me dice que hay una cosa por encima de todo que es lo más importante. Y lo más importante de todo es, ¿quién eres?
¿Eres un hijo del reino o eres más bien todavía un hijo del malo? Esa parábola me lleva a dos preguntas que quiero hacer para terminar hoy. La primera pregunta es, ¿viene un día de cosecha? ¿Tú estás preparado para esa cosecha? Puede que me digas, David, me cuesta imaginar ese día de cosecha. Yo te entiendo. Yo también. A mí me cuesta también imaginar cualquier cosa que no sea ese mundo y ese cuerpo que tengo. ¿Por qué? Porque es lo único que conozco, lo único que tengo experiencia. Pero hacemos bien en reconocer que la Biblia nos habla de realidades y viene un día en que habrá cosecha. Tenemos que estar preparados. Si estás aquí escuchando este mensaje y dices, bueno, yo igual quiero pensar en estos temas un día, pero todavía no, todavía voy a vivir mi vida hoy. Yo te digo, cuidado con ese pensamiento, porque eso es parte del engaño, tropiezo de Satanás. Es una de sus tácticas favoritas, de dejarte ahí siempre con temas pendientes. No dejes un tema tan importante como este pendiente. Arregla cuentas con Dios hoy. Satanás te dice, no, pero no lo puedes hacer hoy porque estropea la vida. Mentira, todo lo contrario. Realmente te entrega la vida para que puedas vivir en este mundo con propósito. ¿Estás preparado para ese día de cosecha? Pero la siguiente pregunta que tengo es, ¿esa justicia de Dios es segura? Y yo sé que nosotros tenemos momentos en que decimos, sí, pero me vendría muy bien un rayo en ese instante que podría fulminar a esa persona que me está haciendo la vida imposible. Quisiera casi esto. Cuidado, el Señor nunca prometió hacer esto y menos mal, porque podría habernos fulminado a nosotros también en algún momento de nuestra vida. Menos mal que es paciente. Si ha sido paciente con nosotros, vamos a dejar que sea paciente con los demás. Así que tenemos que aprender a hacer algo sumamente difícil. ¿Sabes? Lo más difícil en el mundo a veces es esperar. El Señor dice, espera. Y decimos, vale, ¿cuántos segundos quieres que espere? Estoy dispuesto a esperar 5 segundos. Y el Señor dice, ¿y puedes esperar 10 años? ¿20? ¿50? ¿80 años? Y tenemos que decir, vale, Señor, esperaré. Voy a confiar y voy a dejar que tú hagas tu propósito. Y lo más precioso es pensar que en ese tiempo que el Señor está esperando, el tiempo entre cuando tú imaginabas el rayo fulminando a la persona y el tiempo final, igual esa cizaña se convierte en trigo. Y qué bendición es cuando esto ocurre. Qué bendición es cuando Dios transforma el corazón de una persona, y una persona que antes jamás pensaba en Dios, jamás tenía tiempo para Dios, siempre miraba sus propios asuntos solamente, y de repente encuentra que hay en él el deseo de conocer a Dios mejor, e incluso invertir su vida en lo que realmente importa en este mundo. Así que esta parábola no solamente nos anima a examinar quiénes somos, sino a realmente aprender a vivir con paciencia, esperando y confiando en el Señor para que Él cumpla su propósito en este mundo. Padre Santo, tenemos oídos y hemos oído, pero la pregunta es, ¿hemos oído de verdad? Si hemos oído de verdad, debe cambiar algo en nosotros. Padre, pido por
la persona que está aquí escuchando este mensaje, que jamás ha puesto su fe en Cristo. Y ruego, Padre, que hoy mismo abras el corazón de esta persona para que busque de veras y que confíe en Cristo como su Salvador. Pero nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que somos hijos del reino, danos de nuevo hoy esa paciencia para confiar en ti, dejar que tú cumplas tu propósito en nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en